Bienvenidos a Sanidad del Alma, un espacio donde Dios toca las heridas profundas y trae luz al corazón. Con la pastora Meido Solís de Osorio. Soplas vida, los huesos secos, cambiaste mi lamento en baile, tomaste mi corazón de piedra y me diste corazón de carne. Hola, hola, buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿verdad? Y creo que sí lo están, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo es todo, amén. Hoy estamos un día súper mega soleado, o sea, hay un calor, ayer se desató un calor terrible aquí donde vivimos, aquí en el Caribe mexicano, pero no sé cómo está en los demás estados. Espero, ¿verdad?, que esté más fresco. Y desde este hermoso lugar les saludamos, le bendecimos. Y mire, este día hay un tema espectacular, muy bonito. Es escabroso. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas teológicas de lo que es, de lo que puede ser y de lo que dicen que es, pero la palabra de Dios, que es lo que nos rige, sobre de ello vamos a trabajar. ¿Y cuál es el tema? Bueno, es una serie. La serie de este mes, porque no sabemos cuánto nos lleve, pero los días que nos lleve, ¿verdad? Si yo veo que hay gente que la serie de Netflix le tarda primera temporada, segunda temporada, y ahí están y pagan, ¿no? Y esto es gratis. La serie es Hablemos de Jesús, ¿no? Porque a veces he hablado de Pedro, de Pablo, he hablado de Moisés, hemos hablado de muchas, hemos hablado de mujeres, hemos hablado de temas teológicos, hemos hablado de la Agenda 2030, hemos hablado de la adenocromo, hemos estado hablando también de muchas series de sanidad, del perdón, hemos hablado de las heridas del alma, bueno, hemos hablado un sinfín. Pero yo estaba en mi casa y estaba yo ahí acostada mirando mi teléfono, ¿verdad? Ahí. Y de repente me pongo, algo en mi corazón me pone Dios y me dice, has hablado de mucho, pero pues no has hablado de Jesús. Y yo digo, porque uno refuta, ¿verdad? Uno contesta y dice, pero si todo mi programa se basa en Dios, se basa en Jesús. Y dice, sí, pero no has hablado de Jesús, porque hay gente que no conoce a Jesús. Y no conoce, o a veces conocen a Jesús, pero no conocen a Cristo. Porque Jesús es una cosa y cuando se convierte en Cristo es otra etapa. Y a veces hay personas que me meto en la bola, porque no lo sabemos todo, hermano. No, si ya lo supiéramos todo, hermano, ya no hubiéramos ganado un Nobel o no sé qué hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero no se lo crea. Batallamos, es más, a veces yo hasta me pierdo en Nahum, en Oseas, y mire que he leído la Biblia desde el Génesis, Apocalipsis, de regreso y de en medio, y por relajo, cuando estamos jugando esgrima, ¿verdad? Bueno, no por relajo, por diversión, por competencia, habremos leído la Biblia y todo, y de repente a veces como que encuentro un nuevo relato y digo, ay Señor Jesús, esto yo no lo había visto, y entonces me ponía en mi corazón Dios que debemos de hablar de Jesús, porque a fin de cuentas el que nos trajo la salvación es Jesús, y es bueno hablar de Pedro, de Pablo, de Judas, del arrebatamiento, del milenio, del venidero, del que se quedó, de los misterios, muchas cosas, buenísimo, yo no desacredito nada, es muy bueno, pero es bueno también conocer a la persona de la Trinidad, que es la segunda, ¿verdad?, que es Cristo. Muchos conocen a Jesús, que bueno, viene de la genealogía, a ver dónde viene la genealogía de José, que viene de David, que viene de Rahab, de Boz, que viene de la familia de Moisés, de Noé cuando sale del arca, no es del que maldijeron, ¿verdad? Es de los otros dos hijos buenos, y viene toda la historia y no la sabemos. ¿No? Que su papá fue carpintero, que fue huérfano porque José murió, que fue un hijo no muy aceptado por la familia porque no era un hijo legítimo de José. Al fin de cuentas, pues no se la creyeron mucho a María, ¿verdad? Como que siempre pusieron en duda de que sí era del Espíritu Santo. Ellos siempre pusieron en duda eso. Entonces, esa es una parte genealógica terrenal, pero ¿qué sucede cuando se convierte en Cristo? Cuando ya es crucificado,
porque fíjese, al nacer Jesús no nos trajo salvación. Al crecer Jesús no nos trajo salvación. Y en la Santa Cena todavía no nos había traído salvación. ¿Sabe dónde se hace ese cambio? Donde nos lava, donde nos perdona y donde nosotros nacemos como iglesia, es en la crucifixión. Es en la cruz, por eso es Jesucristo, porque es allí en la cruz cuando Él le perforan, le lastiman el costado, le atraviesan el costado y nace agua y sangre. En un parto de una mujer que sale agua y sangre. Entonces nosotros nacimos de allí, la iglesia nació de allí, porque tampoco somos una iglesia israelita ni judía. Realmente no venimos, algunos verán de tener alguna herencia, que tuvieron un abuelo, un tío, un tatarabuelo de por allá, ¿verdad? O alguien fue por allá y se trajo un arabito, ¿no? Y se trajo a alguien de por allí, puede ser que sí, pero en lo que es mío, hermano, pues no. Entonces, nacimos allí, porque acuérdense que nosotros somos ramitas, ¿verdad? Que nos fueron injertadas en el olivo. Ese es otro tema de la iglesia, vamos a tocarlo un día, pero bueno, ahí se derrama la sangre de Jesús y es Jesucristo. Ahí es donde nosotros obtenemos la salvación, la redención y donde obtenemos realmente que somos salvos. Al reconocer que Jesús nació, murió y luego resucitó. Y que un día vendrá en el rapto, que unos lo creen, otros ya no lo creen. Miren, hay un terrible pleito, porque así lo he visto, que vamos a pasar la tribulación, que van a ser 3 años y medio, que vamos a pasar pretribulación, que no, que siempre no, que va a ser un rapto, que va a ser escondido. Bueno, hay un relajo en eso, pero mire, siempre nos basemos en la palabra. Si no está en la palabra, no, porque dice la Biblia que escudriñemos, busquemos, ¿verdad? Porque si no nos vamos a ir con todo viento de doctrina. Dios nos libre, ¿verdad? Porque cuando viene un huracán y unos vientos, las láminas no quedan en su lugar. ¿Quién sabe dónde quedan? Las palmeras, ¿dónde quedan? Eso hacen los vientos, nos desubican, nos sacan de nuestro lugar. Entonces hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. Estos días, estos meses, este tiempo es muy difícil. Porque viene la apostasía, viene la rebeldía, viene el egoísmo, viene el odio, viene la competencia. Es que yo tengo la mejor iglesia, es que yo creo en los dones, es que yo creo en los apóstoles. No, es que los apóstoles están mal. No, es que el velo está mal, es que la danza está mal, es que los coritos, estos apostólicos son mal, es que ahorita debe ser el worship. O sea, hay una cosa ahorita y se va a poner peor, déjeme decirle. Por eso nosotros debemos escuchar la palabra, leer la palabra y estar atentos a qué voz estamos escuchando, a quién estamos escuchando. Podrá predicar muy bonito, podrá predicar hasta ver caer gente, ¿verdad? Salir fuego, pero dice que aun si los ángeles les trajeran otro evangelio que no sea esto, no es ahí. Podremos ver gente que resucite, ¿verdad? A muertos. Yo he visto ahorita por allá por la religión Yaruba, lo han hecho, han sanado cánceres, le ponen la mano y ahí le buscan y ya están operados invisiblemente. Y mucha gente se va de la iglesia porque Dios no le hizo su milagro cuando ellos quisieron al 1, 2, 3, porque a veces quieren hacer bailar a Dios con el son de ellos, y como no lo hicieron, no sanaron, se van allá con los brujos. Acá sí me sanaron, claro. ¿Pero que no será mejor salvación que sanidad? Porque puedes ser sano, pero te vas a volver a morir. Te vas a volver a enfermar y te la van a cobrar. Déjame decirte que allá nada es de gratis. Aquí es por gracia, pero allá no. Allá te piden un hijo. Allá te piden un pacto. Entonces nosotros debemos de ser sabios, inteligentes, porque una cosa es ser sabio, otra cosa es ser inteligente, otra cosa es tener sabiduría, otra cosa es ser una persona asertiva, una persona virtuosa, porque mire, Salomón, mis respetos para Salomón, dice que era el hombre más sabio, pero ¿sabio en qué? Tal vez en construir el templo, tal vez en monetizar, tal vez en tener una coherencia, tal vez tener un habla, ¿no? De lo mejor. Pero hermano, era tremendo mujeriego. Tuvo más de 1000 mujeres y las concubinas. O sea, era sabio, pero no era inteligente, no era temeroso. Entonces debemos de ser la sabiduría de Dios,
tener la inteligencia, ser cuerdos, ser congruentes, tener virtud, tener inteligencia física, emocional, espiritual. No, hermano, es que el término de saber o comprender algo es muy grande. Es muy grande. Hay mucha gente que puede tener mucha letra, pero la letra sin el espíritu es muerta. Y a veces quieren caminar en el espíritu, pero no se saben ni reprender un espíritu, un demonio. Y acuérdense que Jesús reprendió al diablo con la palabra. El diablo le decía, adórame y te daré todos los reinos. Y que él contestó con la palabra. Dice, ¿verdad? No te empieza a mencionar los mandamientos. No te arrodillarás, no tendrás Dios. Ahí lo vuelve a sacar. Y cada cosa que le daba el enemigo, él refutaba. Nosotros no sabemos ni qué hacer ni qué decir cuando de los que andan ahí todas las mañanas tocando las puertas, nos le meten unas buenas arrastradas porque no saben ni en qué creen, no tienen un credo. Y eso lo vamos a ver hoy, a saber quién es Jesús, quién es Cristo, cuáles son los beneficios de Él. Porque el Padre pues fue un libertador, fue un hombre de guerra, fue un hombre que bajó fuego del cielo, fue un hombre que escondió el cuerpo de Moisés, fue el que hizo el diluvio, ¿verdad? A él sí, con él no habían medios, no, en el tiempo del Padre, hermano, déjeme decirle que estamos viviendo en el mejor tiempo, porque allá murmurabas, estabas de chismoso y lepra y fuera. Y hasta la casa se llenaba de lepra, tiraban la casa y a ti te ponían afuera. Pecabas un adulterio o algo, a pedradas, ahí te morías. Ahí no habían leyes de humanidad ni de derechos humanos, no había nada. Era el Dios creador que hizo el Génesis, el que sacó patitas del huerto a Adán y a Eva, el que le puso una marca. Uno dice que lo puso prietito a Caín y que anduvo por allá vagando en otros mundos. Yo a veces con eso no me meto, digo, allá me entero, allá en el cielo me ubico y le digo, oye, Caín, ¿sí te hicieron negrito o qué fue la marca? ¿Verdad? Yo ahorita por lo pronto diría el meme de Facebook, ahorita, miren cómo ponen, ¿no? Ahorita no, Padre Santo, porque ando ocupada, dice, ¿no? Ahorita sí, la verdad, yo ahorita ando ocupada en salvarme. Ya lo que pasó allá atrás, pues con la pena, ahora me interesa lo de aquí adelante, porque ni aquellos se salvaron. Y entonces Jehová de los ejércitos era un Dios de autoridad. Ahora sí que bien que representaba al Padre. Así, tal cual, fuego del cielo. Que ya Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, vámonos. Que estaban todos los nefilines y los gigantes, vámonos con el diluvio. Y no le pasaba ni una. Era fuego consumidor. Luego vino Cristo, ¿verdad? Y sacó a todos del templo con látigo y todo, pero la mujer que cayó en adulterio, él le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. La misericordia, la gracia andante era nuestro Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, era gracia. Que a uno le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero ser sano. ¿Y tú crees? Sí. Bueno, pues como crees, ahí quedó. Y al otro agarró, escupió, puso la tierra y se lo puso. Por eso a veces pues hay unos que van a sanar con la palabra y otros van a sanar con un médico. Porque la tierra es cosa terrenal. Hay quienes que van a sanar con una pastillita. Y hay quienes que van a sanar como el hijo del comandante, ¿no? La hija, nada más da la orden. Yo también soy un hombre de autoridad y yo le digo a mis siervos, haz esto y el otro y obedece. Entonces Jesús ni siquiera fue. Dice que a la tal hora que habían orado, no sé qué habría dicho Jesús, a esa hora le dijo la esposa, a tal hora, no, la palabra, los milagros, no, tremendo, o sea, y dice que los milagros de Jesús no están todos escritos, solo escribieron un resumen, porque eran muchísimos. Dice que cuando entraban a ciertos lugares, a ciertos poblados, dice que habían muchísimos, y léalo, dice que llegaron a tal lugar y habían muchos milagros, muchos prodigios, no todos están escritos, no crea que solo a uno resucitaron, o sea, nos contaron de uno, nos contaron de las 2 monedas que estaban en el pez, nos contaron de Pedro que caminó en las aguas, pero hay más milagros. Yo creo que todo el tiempo que estuvo Jesús, yo creo que no anduvo de vacaciones, ni tomó sus días libres, ni días sueltos, ¿verdad? Él anduvo en la gran comisión. Entonces, de ese personaje grandioso, maravilloso, que es la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar. Y que Dios me ayude, porque de veras que hablamos de Jesús todo el tiempo, pero realmente es un tema de saber de dónde viene.
qué fue lo que hizo. Y vamos a hablar de la deidad, pero fíjese, vamos a orar tantito. Amado Dios, en esta hora, Padre, ponemos en tus manos esta palabra, este momento de reflexión, Señor, que tú pongas el conocimiento adecuado en mis palabras y que abras el entendimiento, Señor, a cada una de las personas que nos van a escuchar. Toma este tiempo, Señor, yo sé que tú estás aquí y estás allá en los hogares, Señor. Manifiéstate, obra milagros, que por medio de la palabra puedas estar haciendo sanidades, restaurando huesos, Señor, restaurando familias, cambiando diagnósticos, sanando por medio de la palabra, porque la declaramos y la confesamos, Señor, como en el Salmo 107, que 107:20, que tu palabra fue enviada y lo sanó. Por medio de la palabra, Señor, vamos a ver sanidad del alma, sanidad también en el cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, dame la sabiduría, la gracia, la inteligencia para poder trasladar este tema. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a declarar la palabra. La palabra del Señor dice en Salmo 107:20, y envió su palabra y lo sanó. Acuérdense que habíamos tenido que los quebrantados de corazón y todo eso. Ahorita está precioso, lo vamos a seguir poniendo acá en el programa, pero ahorita que tenemos regalitos para lo que va a haber el sábado, yo estaba buscando el logo, ¿no? Todavía ahí ando buscando el logo. Si a alguien se le reveló qué logo le podemos a Sanidad del Alma, por favor, porque yo le puse pura simbología allí a lo que se le va a regalar mañana. Y el Señor, mire, me manifestó este versículo que yo ni lo había leído, o si lo había yo leído ya me había olvidado, pero en el Salmo 107:20, y envió su palabra y lo sanó. Y como eso es sanidad del sanidad del alma, y hablamos de la palabra, pues yo creo que va junto con pegado, ¿verdad? Lo sanó por medio de la palabra. Aquí está, mire, la sanidad, la mejor medicina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Bueno, ahorita le digo. Está usted escuchando su programa Sanidad del Alma. ¿En dónde? En Radio Fuente de Vida 100.1 FM, cuestión de emisora. ¿Y dónde nos puede ver? ¿Nos puede escuchar? Bueno, estamos en Facebook, ahí, denle like. radiofuentedevida.com.mx, estamos en plataforma. Y estamos Radio Fuente de Vida 100.1 FM en TikTok, en YouTube. Y si nos quiere escuchar en vivo, estamos únicamente por Facebook, plataforma y radio. Ya YouTube son repeticiones. Amén. Entonces ahí estamos. ¿Y cómo se llama el programa? Sanidad del Alma. Yo soy la hermana Maydi Solís de Osorio. Es un gusto, es un placer estar esta mañana con ustedes. Entonces, mire, vamos a hablar del Señor Jesús, un tema. Todos los temas son importantes, pero pues hablar del jefe, ¿verdad? Hablar de Jesús es importante. Porque a veces usted lo conoce con lo que le han predicado, pero pues tal vez no lo conoce a fondo. Mire, nos vamos a ayudar. Nos vamos a ayudar. Ah, no le di los teléfonos. Ok. Estamos en el 99 87 42 88 39. Mensajitos de WhatsApp, felicitaciones, aniversarios, campañas, lo que usted tenga. Mándelo. Ahí estamos al 99 87 42 88 39. ¿Amén? Entonces, mire, cuando hablamos de Jesús, ahorita vamos a hablar las evidencias bíblicas respecto a la deidad de Cristo. Mire, hay una investigación bíblica por parte de muchos teólogos, de mucha gente que conoce del tema o que conoce de Dios, que durante los últimos 100 años ha sido en gran manera sorprendente. Todas y casi todas de las áreas, casi cada una de las áreas, o si no todas, de la teología cristiana se han visto afectadas de algún modo por los nuevos enfoques que se ha dado al estudio de las Escrituras. ¿Por qué? Mire, yo me voy a ir un poquito atrás. Téngame paciencia, total, si no lo terminamos hoy, tenemos más días. Usted tranquilo y yo nerviosa. Ánimo, el Señor está con ustedes, allá donde están lavando los trastes. No se me amargue, no se me desespere. Gracias a Dios que hay trastes, significa que hubo comida, que pudimos cocinar. Hay sartenes sucios porque hubieron comida para calentarla, ¿verdad? Que para cocinarla. Hay trastes sucios porque se lavaron. Hay muchos porque, pues, gracias a Dios tenemos a nuestros hijitos, ¿no? Aquí mucha gente refuta la persona de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Es Jesucristo incomparable, la verdad. Miren, ¿quiénes estuvieron, los movimientos que estuvieron en contra o que le han dado otra
porque mire, esto es como una doctrina, la doctrina de la deidad es una doctrina de Cristo que tenemos que conocerlo de la A a la Z, porque si usted no la conoce, le van a dar vuelta muy rápido. Yo quisiera explicarle todos los puntos, pero la verdad se me hace complicado. Un día, pues tal vez ponemos, ¿verdad? Acá. Y tal vez ponemos acá una escuela de teología, una escuela de la palabra, ¿verdad? Para entender. Mire, hay unas herejías cristológicas, sí, porque se han levantado herejías, donde han dicho que no. Y ha sido desde el inicio, desde cuando Jesús nació, dijeron, Él no es el Cristo, Él no es el Mesías. Y mucho pueblo de Israel, si no la mayoría, dice que no ha nacido, todavía está esperando a su Mesías. Y han puesto en duda durante un gran periodo, aún sobre el periodo apostólico. Por ejemplo, los primeros que aparecen allí son los ebionitas. Esas eran una de las primeras corrientes que hizo sentir su influencia dentro de la iglesia cristiana, fue de los ebionitas, cuyo nombre se deriva del hebreo ebión, que significa pobre, ¿no? Pobre, los ebionitas. Ellos eran 3 grupos de ebonitas que hacían distinciones entre los 3. Siempre hacían diferencias observables, por ejemplo, que no era una encarnación, que no era por el Espíritu Santo, que era como que alguien había llegado y se había puesto el nombre, ¿no? Ellos decían que consideraban a Pablo como un apóstata de la ley mosaica y afirmaban que era necesario que todos los cristianos fueran circuncidados y guardaran la ley, que ya no era basado que éramos libres o que éramos por el medio del Espíritu Santo. Ellos querían seguir llevando las reglas del antiguo. Entonces ellos tenían una tendencia fisiológica especulativa y consideraban a muchas cosas como parte de una doctrina, aunque no estuvieran en la Biblia. Estos son los ebionitas, que tenían en común su adherencia a la ley mosaica y exigían que por lo menos los judíos fueran los que guardaran la ley, aunque veían con buenos ojos y los gentiles hacían lo mismo. O sea, ellos decían, nos salvemos todos los judíos, todos los israelitas, y pues ya los gentiles a ver qué pasa, ¿no? Porque pensaban que la salvación era al estar cumpliendo toda la ley, pero nadie cumplió la ley, solamente Jesús vino a cumplir la ley. Luego subieron las personas, unos eruditos que afirmaban el gnosticismo y que tenían un poder posterior al cristianismo, lo hacían mínimo y hacían que era más el conocimiento que era lo que Jesús, o sea, te salvaba más el conocimiento que tenías. Después vinieron los docetas. El docetismo es una variante del gnosticismo. El nombre procede del vocablo griego dokeo, que significa dar la apariencia de algo. Los docetas afirmaban que el nacimiento, el cuerpo y los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria. Cristo solo asumió una forma visible, una forma de visión transitoria para revelarse a sí mismo y los sentidos naturales. O sea, lo minimizaron, ¿no? Que fue una apariencia ilusoria. Y si usted lo puede buscar, busque el docetismo. Luego vino el monarquismo. El nombre del monarquismo fue usado por primera vez por Tertuliano 150 a 200 años después de Cristo para designar a grupos antetrinitarios que surgieron durante el siglo de 220 al 150 al 220. Entonces podemos ver que ya venían los antitrinitarios en el monarquismo, o sea que eso no es nuevo. Eso de Saraí Rivera y todo lo que está pasando es solo cortina de humo. Nos enfoquemos en lo que realmente es ser salvos, ¿verdad? Y dejemos de estar investigando, porque a veces se investiga nada más para golpear al otro, ¿no? Para hacerlo de menos, ¿no? O sea, dejemos allí que el Espíritu Santo haga su labor. Algunas prácticas hicieron esencial que la iglesia desarrollara la lista de libros que debían formar en el canon del Nuevo Testamento, porque si no, decían que el Nuevo Testamento eran herejes, porque habían probado su propio canon, porque o sea, no crea que el Nuevo Testamento lo metieron muy fácil, ¿no? Hay gente que todavía no cree en el Nuevo Testamento, no cree en el ministerio de Jesús, solo cree de Génesis hasta donde termina, que es Malaquías, hasta allí. Y entonces dice que la iglesia necesitaba el canon del Nuevo Testamento para hacer la referencia a Cristo, pero ellos decían, los monarquistas dijeron que no. Pero los monarquistas ahora se deben de, mire,
Los monarquistas también recibieron en el pasado el nombre de unitarios, que ahora ya son famosos unicitarios, a causa del énfasis que daba a la unidad numérica y personal de la deidad. Habían fundamentalmente grupos monarquistas, o sea, unitarios, unicitarios, que eran los racionalistas o los dinámicos, los modalistas, los patriapacianos, los racionalistas o los dinámicos que negaban la deidad de Cristo, considerándolo como una fuerza o un poder, que los modalistas identificaban al Hijo como el Padre, negando así la pluralidad de personas en la deidad, aceptando una Trinidad económica, es decir, un triple modo de revelación en lugar de una Trinidad. O sea, ellos sentían como que era un holograma, ¿no? Pero que era solo uno. No aceptaban la individualidad de cada uno. Entonces este grupo, el monarquismo racionalista o dinámico, que ya fue una separación del primero de anarquismo, fue un hombre mero. Dicen que Cristo era un hombre lleno, fue solo un mero hombre lleno de poder divina, a semejanza de Moisés o de Elías. Ese poder divino existía en Cristo desde el principio de su vida, pues los monarquistas admitían que Jesús había sido generado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. A esta clase de monarquismo pertenecían varios grupos, o sea, sí le atribuían que sí tenía un poder divino, pero era una semejanza de Moisés o de Elías, y admitían que sí probablemente había sido por el Espíritu Santo, pero pertenecía a un poder limitante, ¿verdad? Como era Moisés y Elías. Luego vinieron los teodosianos, un grupo fundado por un tal Teodoto el Curtidor, quien después de haber negado a Cristo durante una de las persecuciones, afirmó que solamente había negado a un hombre. O sea, no negó a Cristo, negó a un hombre. Teodoto fue finalmente excomulgado por un obispo. Luego vinieron los artemistas. Este fue un grupo fundado por Artemo, quien se había trasladado a Roma y comenzó a predicar que la doctrina de la deidad de Cristo era una invocación y un regreso al politeísmo pagano. Artemo fue también desechado y acusado de usar argumentos fisiológicos y apoyar sus enseñanzas. Luego vino Pablo de Samosata, que llegó a ser un famoso de los monarquistas. O sea, esto de las nuevas corrientes de que andan negando a alguien de la Trinidad no es nuevo. Bien dice, ¿verdad?, el predicador, que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo esto ya pasó y mire cuántos grupos se han levantado. Entonces dice que en el año 200 después de Cristo, esta persona negaba la personalidad de Logos y del Espíritu Santo, considerando solamente poderes de Dios, como son la mente y la razón del hombre. Bueno, después viene el monarquismo modalista, patriapaciano. Luego después viene el arrianismo. El arrianismo adquiere su nombre de Arrio, que era su progenitor, que según cree era nativo de Libia. Aunque recibió su entrenamiento en Antioquía, era maestro y mentor de Arrio, había sido Luciano, quien teológicamente seguía a Pablo de Samosata, o sea, de uno de los mismos, ahí se separaron. Entonces ellos decían que su designación a Cristo era nada más una asignación y era una criatura de Dios, por lo tanto no era divino. Y ahí dice, no, ahí busque usted la corriente del arrianismo. Se lo doy porque no podemos tocar el tema si no vemos las corrientes anteriores, para que usted entienda las corrientes que hay. Arrio, por ejemplo, no dejó su empeño en propagar su doctrina, su falsa doctrina. Después, él dice que a través de la controversia arriana se convocó el concilio y entonces ellos dice que empezaron a cambiar su postura de la iglesia, o sea, la iglesia empezó a cambiar su postura y hicieron un concilio de Nicea y entonces ellos pusieron esto. Por eso hay muchas iglesias que tienen su credo. Este es uno de los más antiguos. Los de Nicea pusieron: creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, tanto en el cielo como en la tierra, quien por nosotros los hombres,
quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió, se encarnó y se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y luego todo eso está bien, ¿no? Porque hasta eso es lo que creemos nosotros. Pero luego ponen y minimizan y dicen, y en el Espíritu Santo. Pero ya no le dan qué es el Espíritu Santo, ya lo ponen como un añadido. Íbamos bien hasta que nos echamos a perder, ¿no? O sea, iba bien la cosa allí de los de Asenia. Entonces dice que ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y luego después una iglesia que era apostólica de Anatemisa, afirmaban que hubo un tiempo cuando el Hijo no era, pero que después dijeron que sí era. Entonces ahí se volvieron a hacer un problema y eso fue el concilio de Nicea del año 325, que se refutó la postura del sobelianismo y el modalismo y la creencia que la deidad se compone de una persona y no una esencia, pero de distintos modos de manifestación. Rechazó además el arrianismo y su creencia de que el Hijo es de una sustancia diferente a la del Padre. Expresó que de manera formal la fe trinitaria de la Iglesia es Dios una sustancia, una esencia, una realidad eterna que existe, que ha existido y que existirá en tres personalidades distintas. Debe señalarse que el concilio de Nicea no puso el fin al arrianismo, pero sí a dicha herejía. Pero ¿qué creen? La herejía ha continuado a través de los siglos y es propagada hoy por ciertas personas, ¿verdad?, que salen en las mañanas por allá. Luego también están los apolinaristas. Eso proviene de Apolinar de la Odisea, un hombre de gran educación. Ahí viene este otro, empieza a refutar lo que ya había dicho los de Nicea y empiezan a decir que Jesús no tenía la capacidad para salvar, ya que el pecado había afectado a él desde el momento que se había hecho hombre, que no era redentor. Bueno, ahí empieza otro ataque a nuestro Señor Jesucristo o sea, el argüente de todo esto, o sea, todo el resumen de todo esto era de que refutaban de que Jesús no era parte de la Trinidad, era una sustancia, era un creador y no era. Luego vino el nestorianismo, es un progreso del dogma que desarrolló la doctrina respecto a la persona. A medida que el tema era discutido y estudiado por los teólogos, se expresaban ciertas definiciones. Y entonces vino del occidente el tertuliano, vino la segunda escuela de pensamiento que surgió en Antioquía. Ahí se concentraban teólogos como Diodoro de Tarso, Teodoro de Mospostía, Nestodio, Teodoreto y otros. Esta escuela se caracterizaba por el rechazo de la exégesis, de la alegórica y la adopción de una hermenéutica gramático-histórica. Si usted no me entiende estos términos, hermano, yo le invito a que nos diga, yo no le entiendo eso y yo le explico qué es la exégesis, qué es todo lo que estamos hablando acá, porque todo eso son temas que nosotros nos dan en el seminario teológico. Entonces, en este trasfondo teológico surge la controversia de Nestorio, los de Alejandría procuraban defender, y entonces ahí se ve cómo vienen, desde ahí viene el eutequismo, una controversia nestoriana. Luego después viene Teodoreto también, incluyendo también su manera de pensar y también a tirarle ahí que no era. Luego decían que dividían a Cristo en dos personas, era un error y fue causado por Nestorio, es decir, la incapacidad de distinguir entre la naturaleza y la persona. Ellos seguían pensando que Jesús era el mismo de aquí y que fue allá como el mismo Jesús, hijo de José, pero no, allá no es hijo de José, allá es Jesús. Bueno, después viene el concilio de Calcedonia, después viene el monoteletismo, con el fin de transformar las decisiones del concilio de Calcedonia. Porque cuando ya uno lograba refutar y poner que Cristo lo ponían como la persona de la Trinidad, venían otros a refutarla, y entonces viene el eso lo voy a leer, monoteletismo, así lo busca usted. Y de ahí viene la controversia del llamado movimiento monoteletista. Y de allí vienen también muchísimos más que vienen refutando. Viene el adopcionismo, esto se conoce la controversia cristológica que tuvo lugar en el siglo. Esto había considerado como un avivamiento en una forma modificada
parece haber comenzado cuando un personaje del cual se conoce muy poco, que se llamaba Migetio, escribió un trabajo resolver el problema y que no distinguía entre Logos y Cristo y Jesucristo, y no sabía quién era la segunda persona de la Trinidad, y por lo tanto no existía, porque como él no la comprendía y no la entendía, pues él llegó a su cálculo mental muy, muy cuerdo el Señor y dijo, pues si como no lo entiendo, no lo comprendo, pues entonces no existió. Él fue más listo, ¿no? Esta es la teoría del Migetio. ¿Cuántos Migetios sabrán que lo que no entienden lo dan por sentado, ¿no? Entonces, como un resumen, se ha considerado que a partir de muchas razas, de muchos siglos, de muchas personas y de muchas personas que han estudiado teología, hay unos que están en una claridad y otros que todavía tienen una pregunta o no tienen la claridad a una respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Usted sabe quién es Jesucristo, hermano? ¿Sabe quién es Jesucristo? Ya lo enredé con todo esto que le dije. Es necesario porque mire, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? Este tipo de conocimiento, porque cuando nos presentan porque nadie puede hablar de un evangelio cristocéntrico si no conoce a Cristo. Por eso es que luego andamos aventando patadas, mordidas y pellizcones, porque no sabemos el verdadero evangelio de la gracia y misericordia de Dios. Tenemos que entender los protagonistas de la historia, porque si no, no lo vamos a saber de qué. En una novela, hermano, hay un protagonista, una pareja protagonista, hay antagonistas, hay malos, ¿verdad? Porque siempre hay buenos y malos, hay pobres y ricos y llevan una historia, pero usted ubica de volada a la hora que empieza la novela, la serie, a los dos protagonistas que salen en escena y salen sus primeros nombres, los ubica y después ya ve el desarrollo, pero usted ubica. En este caso nosotros debemos de ubicar quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es? ¿Quién es basado en la Biblia? Hay personas que piensan quién es Él y están erróneamente. Hay quienes que han refutado y lo han aclarado con la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo y la ponen, ¿no? Y vuelven a poner al Señor Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad. Se levanta otro movimiento y vuelve a caer. Vuelven gente de Dios a levantarse y viene otra. Y hasta llegar a nuestros tiempos. Hoy en día hay gente que a mí me ha dicho que la verdad, hermana, yo no creo que haya venido Cristo a morir. Y yo digo, santo Dios, ¿y cómo es que te vas a salvar? Es que creo en el Padre, pero el Padre no te da salvación. El Padre mandó a alguien a salvarnos, porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, un centro teológico que ha derribado cualquier cosa, así sea todo lo que ya le leí, que parecen los jeuseos y los abuseos y todos los feos, aquí en todos neopetistas y anarquistas y todo eso. Es en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No hay más mentira que han venido, porque hay otros ahí que dice que después Dios mandó a más Cristos a otros mundos, unos mundos alternos, no sé si como cuando fueron los de Ultratón, ¿cómo se llamaba esa serie muy famosa de Tony Stark y como de los superhéroes, ¿no? De Marvel, Avengers, sí, que morían en un lado pero resucitaban en otro y que había pasado acá y todo eso. Hay gente que así se la cree, que vino otro Cristo, ese sí no lo crucificaron, fue más listo, dice, él sí se puso, dice, con ejércitos del cielo y santo Dios. Pero para refutar no hay más que San Juan 3:16. Yo en mis cortas palabras y en mi poco conocimiento, porque uno puede conocer de la P a P y de la A a la Z, pero si el Espíritu Santo no nos ayuda en los momentos críticos, hermano, estamos atrasados. Entonces en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ahí se ve la Trinidad, y eso a mí Dios me lo mostró, porque de tanto que leí digo, ay señora, también me pueden enredar estos, ¿verdad? Un día me encuentro uno de esos y si no estoy bien asentada en la palabra y no tengo bien puesto mis principios, no, hermano, por eso hay mucha gente que luego se va de aquí, se va a la iglesia tradicional o se va de aquí y se va a otras sectas, hasta se van con los brujos. ¿Por qué? Porque no saben refutar su fe, no saben refutar qué es un credo, en qué creen. Creo en el Padre, ¿y de dónde salió el Padre? Peor cuando le dicen, ¿y el Padre de dónde? Entonces la pregunta más tonta de toda la vida, porque Él es el que crea, ¿no? O sea, Él no necesitó existir antes o quién, no, Él existe, Él fue desde el inicio, es y será. Entonces ahí el Señor me regaló San Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su hijo. Si era Dios y tuvo un hijo, era un padre. ¿No? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, es hijo de Dios, ¿no? Pero pues hay que ir a la palabra, ¿no? O sea, para mí está claro, pero no sé para ustedes. Y lo más interesante es cuando nos encontramos a gente en la calle o gente que llega a nuestra casa y nos empieza a decir, ¿no? ¿Sobre qué fundamento tú crees? Y tú solo te sabes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y San Juan 3:16, y Jesús lloró, y los nada más esos, y ya no te sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces por falta de conocimiento nos meten unas buenas arrastradas. Y la culpa la tenemos nosotros, hermano, porque la Biblia está allí. Ahora tenemos la bendita tecnología, que yo agradezco a Dios, bendigo el nombre de Dios por la tecnología, porque yo no puedo tener todos los diccionarios. Tengo la Biblia interlineal, yo se la recomiendo, que está en hebreo, que está en griego, como está en el antiguo, como está en el nuevo, aparece el significado, porque nosotros no podemos leer la Biblia a nuestro tiempo. La Biblia se lee al tiempo y a las creencias y a las costumbres y tradiciones del tiempo aquel. No podemos leer la Biblia a nuestro tiempo. Sí, Dios es atemporal, pero la palabra la debemos de leer. ¿Cómo es que allá las mujeres no le daban voto? ¿Cómo no les daban? Porque muchos decían, ay, ¿por qué no pusieron a decirle a Cristo que se había? No, porque no había existido el Nuevo Testamento. Ellos todo lo refutaban con el antiguo pacto, el antiguo testamentario. Ahí era la cosa. Entonces, miren, en resumen y conclusión, nosotros podemos ver que ¿quién es Jesucristo? Algunos lo han visto como un mero hombre, otros como una especie de ángel o de un ser superior a un hombre, pero no le daban el lugar de hijo de Dios. Por algunos, Cristo es Dios desprovisto de todo trazo de humanidad, mientras que para otros es algo así como mitad Dios y mitad hombre. Los teólogos se han apegado a la Biblia y no han ignorado ni minimizado las dificultades de definir la persona de nuestro Señor. Sin embargo, esos hombres vieron que establecer la doctrina de la deidad de Cristo era tan crucial para el cristianismo como afirmar la de su humanidad. También vieron que el Señor es una sola persona y que como tal se ofreció por los pecados de la raza humana. De modo que aquellos líderes procuraron armonizar verdades complejas sin contradecir al texto bíblico y expresaron sus conclusiones en un vocabulario que era comprensible para todos y para la mayoría de los que era también comprensible a la mayoría de los estudiosos de aquellos tiempos. Y como ya se ha observado, se puede decir más, tal vez mucho más de lo que ellos han dicho o lo que ya dijeron. Se puede descartar o menospreciar su labor, pero nosotros no podemos cometer un error, porque abandonar o descuidar la reflexión sobre este tema sería igualmente perjudicial. Es imprescindible sin embargo, que todas nuestras investigaciones y conclusiones tengan el aval de la palabra de Dios. Como le digo, hermano, si no se lo dicen que está en la Biblia y no aparece en la Biblia, no le crea. Porque las conclusiones deben de tener el aval de la palabra de Dios. Las escrituras dan testimonio de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. No solo los evangelios, sino también la ley y los profetas. O sea que Jesús no viene a aparecer en Mateo. Jesús aparece desde Génesis 1. Allí aparece, y hagamos al hombre a nuestra imagen. Y mire, aparece la cristología de los escolásticos y los reformadores. Escolásticos y los reformadores. Y ahí viene Abelardo y Lombardo. Ahí viene también el área de la cristología lombardo. Vino Tomás de Aquino. La cristología de los reformadores, espero que usted sepa quiénes son los reformadores. Vino la cristología de Calvino. Calvino sin duda fue un gran teólogo de la Reforma. Su obra cumbre fue la institución de la religión cristiana. Si usted no sabía quién hizo la institución de la religión cristiana, fue Calvino. Y muchos calvinistas también ahorita se están agarrando con los trinitarios, con los nicitarios, que la salvación aquí, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Mire, no sé si se pierde o no se pierde, dijo un hermano, ¿verdad? Pero el que se puede perder soy yo, dice, entre tantas afirmaciones
y negaciones me puedo perder yo, dice. Entonces, se afirma de que el verbo fue hecho carne en Juan 1:14. No hay que entenderla como que si se hubiera convertido en carne o se hubiera mezclado humano con carne, no. Fue un humano que venía con la esencia de Dios, que era el Hijo del Hombre. Entonces ahí vimos a Calvino. Después viene la herejía de Socino. Él decía que la cristología fue tomada por el italiano Fausto Socino, quien fue una especie de liberpensador que organizó un grupo eventualmente. Él decía que tenía sus muy peculiares dudas respecto a varias doctrinas bíblicas de la Trinidad y la muerte de Cristo. O sea, él hasta dudaba, pensaba que había sido como una obra de teatro y que pues alguien nos engañó, ¿verdad? Como en las películas, murió, pero se acabó la película y salió bien vivito, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han muchos movimientos, muchas culturas, muchas religiones, viene la cristología, el liberalismo teológico durante los siglos venideros, viene la transición de la Edad Media moderna, vienen corrientes fisiológicas, filosóficas. Ay, yo no sé por qué me ando trabando, hermano, debe ser por el calor. Bueno, el chiste es que el racionalismo del siglo XXI, también se menciona a Emmanuel Kant, viene también Prusia. Kant combinó el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke. Kant distingue ciertas categorías, el Kant, y luego Kant le dijo que no era verdad el otro, y luego Descartes dijo que sí. Bueno, ahí se empiezan a venir ya alguien ya más conocidos. Bien, después vienen los fundamentos de la cristología moderna en Schneiter, Ritschl. Luego después viene más gente a decir que no, y vienen otras cristologías, viene la escuela de Hegel, que era una existencia de una mente universal, de lo que toda persona objeto participa. Luego decían que era una razón humana, de un espejo de la razón eterna, y bueno, ahí entra la filosofía. Después viene la cristología de David, Strauss. Bueno, mire, empiezan a decir un montón de cosas. Viene la cristología de Biederman. Y bueno, mire, debido a todo que ya se me está acabando el tiempo y no hablé nada de Cristo, solo hablé de los en contra. Debido a la falta de espacio no me puedo extender yo más a todos los que tienen respecto a la cristología y su relación con el liberalismo teológico de los años 1700 al 1900. Muchos otros hombres aportaron ideas y se podrían mencionarse, pero nosotros debemos de estudiar la bibliografía. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar interesados en la cristología, buscar y conocer el pensamiento de Dios al mandar a su Hijo. No podemos tomar una postura en una escuela mediadora, no podemos tomar postura por alguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque pues ellos no creen y nosotros sí creemos, ¿no? Luego viene una neortodoxia del siglo XX y bueno, viene un montón, pero yo le quiero hablar acerca de la deidad, porque si no hablamos de la deidad, pues cómo avanzamos, ¿verdad? Ya hablamos de quienes están en contra, pero miren, cuando Jesús le dice a Pedro, no solo el Padre Celestial reconoce a Jesús como mi Hijo amado, porque cuando fue bautizado Jesús, le dice, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí le están dando el de hijo, no de medio humano, medio hijo, no. Este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Ahora, este tema es largo, sí, muy largo, pero mire, las evidencias bíblicas respecto a la deidad de Cristo. Voy a tratar de leerlo y de resumirlo, porque si se lo digo yo, le quedo a deber muchas cosas y después no me va a entender. El volumen de investigación bíblica producido durante los últimos 100 años ha sido en una gran manera sorprendente. Casi todas las áreas de la teología cristiana se han visto afectadas de algún modo por los nuevos enfoques que se ha dado el estudio de las Escrituras. No puede negarse que el beneficio se ha recibido y en muchos casos ha sido grande, pero debe de admitirse, sin embargo, que en muchos otros casos la fe cristiana ha sufrido rudos ataques de parte de algunos que en nombre de una supuesta erudición o religión o creencia han pretendido negar los principios vitales del cristianismo. Una de las doctrinas cristianas que más ha sufrido en los últimos años es la relacionada con la persona de Cristo. Se dicen ser cristianos, pero todavía dudan de la persona de Cristo.
El debate contemporáneo se ha concentrado en la negación rotunda de la deidad de Cristo. Tal negación ha sido acompañada en un escepticismo hacia las escrituras. O sea que ya no solo niegan a Jesús, sino también como que ya están viendo como que la Biblia, ¿será que sí o será que no? Y hay mucha gente que hoy en día dice, ¿qué tan segura estás que la Biblia es la palabra de Dios? Y nos hacen poner en duda, ¿será que sí, será que no? Y te dicen, es otra Biblia, es otra creencia, así como está el libro fulano, el libro sutano, el libro de merengano y todo eso. Y no solo vienen doctrinas a quitarte el fundamento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, viene también alguien que te viene a refutar y va a haber gente que te va a decir la Biblia no es palabra de Dios. La Biblia, saber quién la inventó, quién la dijo, y mucha gente cree que la Biblia no es palabra de Dios. Entonces, si no creen en la Biblia, que ahí habla de, ¿cómo van a creer acerca de? ¿No? O sea, pareciera, hermano, que esta cosa es muy fácil en creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o creer en la salvación, pero cuando alguien le refuta a uno, cuando alguien le empieza a decir, santo Dios, ¿y ahora qué hago? Y ya le empieza la duda, entonces Cristo no existió. Entonces, mire, si Cristo no existió, no es salvo. Si Cristo no existió y no murió, no sana por sus llagas. No va a descansar en mi yugo, es fácil. Entonces, ¿en qué creemos? ¿No será que sí nos mueven los cimientos fundamentales? O dígame, yo siempre le he dicho, ¿usted qué cree en su iglesia? Pregúntele a su pastor, pregúntele a su apóstol, pregúntele a su coordinador, director de asambleas, no sé quién sea el alto concilio. Hay quienes que tienen el apóstol, hay quien no, que el apóstol no, bueno, su máxima autoridad. Yo ya le he dicho que investigue de dónde viene su denominación, en qué año se creó, quién fue el padre que creó eso, de dónde viene, porque no vaya a ser que en lugar que esté en una iglesia, esté en una secta y que realmente no crean en lo que usted piensa que creen y que le digan cuál es su credo. No, o bueno, si no le llaman credo, ¿cuál es su creencia? ¿En qué creen? No, porque tal vez el del problema no son ellos, no somos nosotros que nos queremos poner un zapato del 4 y somos del 5. ¿No? Nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes, hermano. ¿Por qué? Porque yo he visto mucha gente que se está yendo de la iglesia, se está saliendo, porque ella no sabe ni en qué cree. Usted debe de creer y debe de saber y debe de entender y debe de comprender y debe de ser convencido por el Espíritu Santo. Pero si usted no cree en el Espíritu Santo, hermano, no, y dice, es que soy salvo de mis pecados, nadie le da la salvación, ni el Espíritu Santo ni el Padre, se la da Cristo Jesús, porque en la cruz del Calvario la sangre que se derramó fue para lavar nuestros pecados. Nadie más tiene esa posibilidad o nadie tiene esa autoridad o nadie tuvo eso de lavarte como la sangre de Cristo. Dice, venid a mí, yo los perdonaré y si tus pecados son estos y todo, es Jesús. Quien nos va a salvar es Jesús y quien estará allá en los cielos esperándonos en el arrebatamiento. Eso es si usted cree en el arrebatamiento, porque hay mucha gente que ya ni cree en el arrebatamiento. Ya hay gente que cree que se va a convertir en mariposa y va a resucitar no resucitar, ¿cómo se dice? Va a reencarnar. Sí, usted va a reencarnar. No, hermana Maydi, a mí me dijo un fulano y también era teólogo. Es que a veces, mire, tanta letra embrutece. La verdad, hermano, a veces, fíjese que yo a veces leo tanto, no escribo tanto, porque hay mucha gente que dice, bueno, si son teólogos, ¿por qué no escriben? Bueno, pues a veces son albañiles y no hacen casa, ¿no? Entonces yo digo, Señor, dame la sabiduría, la gracia, la inteligencia, dame el soplo, dame la visión, porque hay tantas corrientes de doctrina y una corriente, un vendaval, te quita tu árbol, te quita tu malla, te quita tu tinaco, la tapa de tu tinaco. No voy a hacer que una corriente de las que ahora se están escuchando muevan su fe, porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. Quizás usted no sabe que cuando uno estudia teología hay una materia que se llama cristología, que llevamos meses. No se puede hacer si usted no me entendió ahorita, no me va a entender, hermano, porque se necesita meses, se necesita descifrar. Es como cuando aquel que aprende a leer y a escribir, no aprende con A, E, I, O, U. O sea, sí son las vocales, pero faltan las consonantes.
faltan las tildes, las comas, faltan los puntos y seguido, falta el verbo, el sustantivo, falta el abecedario. Y entonces nosotros acá en el conocimiento de Dios necesitamos echarle los kilos, hermano. Necesitamos ya avivarnos y decirle a nuestros hijos, decirle en la escuelita, decirle a los jóvenes. Por eso los jóvenes se van cuando le empiezan a decir que es un terian, que es un burro, que es un caballo, que es un lobo, que es uno de estos. Sí dicen, ¿por qué? Porque los maestros de la escuelita nada más le enseñaron a dibujar, nada más le enseñaron a cantar Nuestro Padre Abraham. Pero mire, el diablo llega con cocaína, llega con malas sustancias, porque luego me cancela el Facebook. Cuando no digo palabras correctas me funan. Pero usted me entiende, llegan la gente mala a reclutarlos y creen más en un dibujito verde y lo tienen allí en sus altares y creen más en la muerte y lo llevan acá con un gran orgullo, ya son grandes procesiones. ¿Por qué? Porque no les han hablado de un Dios verdadero desde cuando eran niños. No se les dice que Cristo es el único que puede salvar, el que resucitó y el que sana y el que perdona cada una de nuestras transgresiones. Y no estoy brava, hermano, no estoy brava, no. Tengo el gozo del Señor. Pero, hermano, cuando yo voy a los albergues, mire, me choco con una tremenda realidad. Esa realidad me cachetea, me golpea, porque me dice, ¿qué estás haciendo tú con los niños de la escuelita? ¿Qué hacen las congregaciones? Mira, que hay un niño de 9 años que ya no consume la hierbita, consume ya términos grandes. Y entonces yo digo, entonces el diablo llegó antes que Cristo. Llegó antes el que le regaló esas chochos que el evangelio. Si nosotros no conocemos de Jesucristo, si nosotros no conocemos de Dios, no conocemos la palabra, pues por lógico, nuestros hijos se van a perder. Los nietos se van a perder. Los niños de la escuelita eran 30 y cuando pasó al grupo de jóvenes hay 4 y después de adultos hay 2 y de repente los adultos ya no hay ni uno y los que estuvieron hace 5 años no están. ¿Dónde está tu membresía, hermano? ¿Dónde está? ¿Por qué se fueron? Porque tenían su casa construido sobre la arena y vino un airecito, vino una tormenta y se fueron. Debemos de estar fundamentados sobre la roca. ¿Pero qué creen? La roca es Cristo. Y si no creen en Cristo, ¿cómo van a estar fundamentados? Que la piedra angular es Jesucristo. Porque la cristología de Cristo aparece desde el Génesis hasta Apocalipsis. Cristo ya estaba. Hagamos al hombre y se movía sobre las aguas. Y Él fue el que nos salvó. No tenemos en otro redención y en otro salvación que solo en nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no le traspasamos esta enseñanza a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a los matrimonios, a los niños, aún en cuneros, hay que leerles la Biblia. Porque su mente tal vez no le agarra, pero su espíritu se vivifica. Entonces, mire, hermano, no quedé ni al 1%. ¡Qué barbaridad! Pero mire, nos vamos a ir lentos, pero a paso firme. Porque paso a pasito vamos caminando el caminito, ¿no? Tal vez usted no sabía los diferentes movimientos que han estado en contra de la deidad, de la persona de Cristo, pero yo se la voy a explicar a como Dios me dé la gracia y como Dios se le revele. Espero yo hablar el 10 y que usted entienda el 40, el 50 y que le urja que investigar. Y si usted quiere estudios de cristología, aquí está, aquí se los damos, ¿verdad? A veces yo sé que no todos tienen la oportunidad de ir a un instituto y que en sus congregaciones no les hablan qué es teología, escatología, homilética, exégesis, lo que es los eventos finales, que es la escatología. Y por eso mucha gente no sabe ni a qué va el culto. No, nomás le hablan de diezmos, de ofrendas, que está muy bien. Pero ¿qué crees? No te va a salvar. Son requisitos. Pero falta más. Entonces, eso nos quedamos con lo que es cristología, lo que es con Cristo, nos quedamos muy poquitos, no avanzamos mucho, pero tenemos más programas y ahí lo vamos a ir explicando. Y mire, lo que usted no entienda, investigue y pídale la guianza al Espíritu Santo. Mire, yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada, porque entre más leo veo que está dura la situación, pero mire, tenemos al Espíritu Santo
que Él nos lleva a toda verdad y tenemos la santa palabra de Dios, porque mire, podrá estar en 1000 libros cualquier refutación en contra de Cristo, de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, pero mire, si usted y yo creemos en la palabra, aquí está la verdad, aquí está la vida, aquí está la salvación, aquí está la respuesta para todos los males de la humanidad, es la Biblia. Porque si usted cree que es palabra de Dios, se va a regir sobre esto. Y si alguien le habla de algo y no está aquí, no, tiene que estar aquí. Y el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Amén. Bueno, pues aquí hemos llegado. Tenemos saluditos, bendiciones. Tenemos saludos para República Dominicana, para Cuba, tenemos para Tijuana, tenemos para... no sé cómo se llama un lugar de Estados Unidos, pero hermana, la que me dio los avisos, allá está en algo así, Larkeston, algo así se llama. Saluditos, usted sabe a quién están los saluditos. Saludos a todo Mérida, saluditos a Espita, allá donde fuimos a hacer el viaje misionero a Butzog, ahí está el hermano Gilmer, ahí está la siguiente radio que se va a hacer, ahí está, búsquela, ya estamos en Facebook, estamos en la 109 y también estamos ya a un día del aniversario de la radio de Fuente de Vida, porque antes éramos Radio Estéreo Vida, ahora es el aniversario de Fuente de Vida, porque me dicen, hermana, yo tengo años que la escucho, no 2, bueno, es que este es el de Fuente de Vida, amén, fue un nuevo comienzo. Y saludos, bendiciones, felicitaciones. Esa semana cumpleaños mi hija y le doy gracias a Dios. Mi hija Hailey cumple ya el martes y mañana, mucha gente ya desde hoy y mañana y pasado empiezan a celebrar. Si usted tiene a su mami allí, bendígala. Tal vez no tiene un gran regalo y todo, pero vaya a saludarle, ¿verdad? Si usted cree en eso, si no, pues acuérdese de honre a su padre y a su madre. Y nos lo esperamos en la taquiza. Ahí vamos a estar los locutores, vamos a estar ahí los conductores de radio. Si alguno no nos conoce, nos quiere conocer, diga que sí. Uno va a decir, no, ¿para qué los quiero conocer? No. Bueno, si no nos quiere conocer, véngase por los taquitos. Mire, van a hacer una taquiza y los preparó una hermana que es su especialidad. Están deliciosos, tan ricos, ¿no? De 9 a 1 de la mañana. Vamos a estar los locutores, vamos a estar ahí los conductores de los diferentes programas y se van a estar dando muchos regalitos y sorpresas. Va a haber, si usted viene, pues le toca y si no viene, pues cómo, ¿verdad? Entonces, véngase para acá a las 9 de la mañana, el sabadito, aquí vamos a estar, ahí nos vamos a estar tomando fotos, vamos a estar comiendo el taquito, ahí, ¿verdad? Una hermana dijo, con coquita, pues si usted la trae, hermano, porque nosotros no le queremos ayudar a la diabetes, ¿verdad? Entonces, esto ha sido nuestro programa Sanidad del Alma. No se me espante, no diga esto, yo no lo sabía, pues mire, ya lo sabe. Y vamos a seguir con los temas. Este es su programa Sanidad del Alma, déjeme orar tantito y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbalo. Si usted se ha alejado del Señor, reconcíliese, ha dejado de ir a una iglesia, congréguese, no tiene a dónde congregar, háblenos al 99 87 42 88 39. Aquí estamos para servirle en lo que usted necesite. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tema que tú nos has dado. Te pido que tú nos sigas ayudando, Señor. Aquel que lo escuchó y tal vez no le entendió y sintió, Señor, que fue un crucigrama que se enredó más. Yo te pido que tú le ayudes a acomodar sus palabras, a acomodar la idea, Señor, a acomodar sus pensamientos, Padre, y que todo sea conforme a tu palabra. Que ellos puedan seguir investigando y que tu Espíritu Santo pueda redarguirles a toda verdad, puedas mostrarles los textos bíblicos, que tú puedas, Señor, darles la autenticidad de lo que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Bendice a cada uno de los radioescuchas. Bendice su alacena, aquel que no tiene empleo. Provéele, Señor, un empleo. Aquel que está enfermo, por medio de tu palabra, Señor, sean sanada cada una, Señor, de sus enfermedades contra cualquier diagnóstico. Aquel que está en luto, dale el consuelo, la paz que solamente tú puedes darle, Señor. En el nombre poderoso de Jesús ponemos todas las peticiones y necesidades en tu mano poderosa y sabemos desde ya que tú ya estás en el asunto. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ok, eso ha sido el tema. Es una serie, acuérdese, ¿verdad? Hablemos de Jesús, la serie, y estamos hablando de la deidad de Jesucristo.
Los bendecimos y los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana y mañana de 9 a 1. Dios les bendiga. ¡Ánimo! El Señor está con ustedes. Bendiciones. Todo puedes cambiar en un de repente, hacer ríos en la sequedad. Gracias por acompañarnos en Sanidad del Alma. La pastora Meido Solís de Osorio te recuerda que Dios está cerca de los quebrantados. Te esperamos en la próxima entrega. Soplas vida a los